Right, we're live. I haven't seen it, so sorry. Oh, for attendance? Can you or Nancy give Jenny access to CCB so that she can take attendance question after the meeting? Plus, add subtract people to WCC/HG groups. Just put them right there. Yeah, so just or in the front, or we have to. Let me see how we move over because I don't know how the sound is. Maybe we can move the laptop over just a little bit. Do whatever is safe and makes sense, brother. Because there are some people who don't know how to do either. Yeah. There's a brother in the church, and he was not supposed to do oil changes in the parking lot. Oh, no. And he did. Oh, man. And I confronted him because he had his car up on the ramps. Did not need to pull his handbrakes. Oh, no. You're always supposed to pull the handbrake because, yeah. you know, even if it's in park, your car can wiggle back and forth. Yeah. Oh, no. So that all changed once, you know, we got new buildings and moved all the automotive equipment inside this little shed. So Jenny, you ready? All right, we are live, everybody. Good morning. Both the people in the lobby and both the people in the bleachers. Buenos días. Thanksgiving brings God to everybody. I'm going to go ahead and start. People are going to make their way into the service for today. If you are able, let's all stand, please, for our first hymn for today. He keeps me singing. 250. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing. Keeps me singing as I go. Though sometimes he leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see his footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of his grace, resting beneath the sheltering wing, always looking on his smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Español. Dos melodías cantaré, y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré, por su inefable amor. De Jesús el nombre, dos es para mí. Canta
alma mía, melodías da mi rey, fuente eternal de gracia y al amparo de su amor. Solamente paz me parte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dosis para mí. Canta alma mía, melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dosis para mí. Canta alma mía, melodías a mi rey. La rosa aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dosis para mí. Canta alma mía, melodías a mi rey. Let's pray. Oremos. Father, thank you for joy Padre, gracias por la alegría that only you can give in que this world. solamente tú puedes dar en este mundo. And Father, I pray that you would thank you for the helpers of joy that you've put in our life. Gracias por los que nos ayudan a tener esa alegría en nuestra vida. Those are the types of people that the Apostle Paul spoke of. El tipo de persona de la cual el apóstol Pablo habló. And I pray that you also help us to be helpers of someone else's joy today. Y oro para que nosotros también seamos conductores de alegría a otras personas también. Lord, I pray that you give your people courage in a fearful world. Te imploro que tú le des a tu pueblo valor en un mundo peligroso. Lord, give your people confidence in an unsure world. Dale confianza a tu pueblo en un mundo que es inseguro. I pray that you perfect our faith. Perfecciona nuestra fe. I pray, Heavenly Father, that you would give us your grace to be the Christians that we should be. Que tú nos des la gracia de ser los cristianos que debemos ser. Thank you, Father, for being so good to us. Gracias, oh Padre, por ser tan bueno con nosotros. Thank you for even the trials and the hard times to help develop our faith. Gracias por las pruebas en los tiempos difíciles para ayudarnos a desarrollar nuestra fe. Lord, that the wind of the Holy Spirit, you'd have great liberty to move today. Que el poder del Espíritu Santo tenga libertad en este día. That sins would be confessed and forsaken. Que los pecados sean confesados y que tu pueblo se aleje del pecado. And God, you help us to give sacrificially, Y que tú nos ayudes a dar de una forma de sacrificio. to serve with joy. Servir con alegría. And Lord, that you use us to be effective witnesses. Que tú nos uses para ser testigos efectivos. Glorify your name today, Father, we pray. Glorifica tu nombre, oramos. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. You may be seated. Thank Pueden you. tomar asiento. How do you all like the bleacher seats? If you have back problems, apologies in advance. We did ask for the great chairs, but apparently they might be locked up in a locker room somewhere. Hicimos petición por las sillas, pero creo que están guardadas en este día. So don't feel bad about making too much noise when you come down the stairs. I'm just going to shout a little louder and tell Brother Carlos to shout a little louder too, okay? No se preocupe por subir y bajar las escaleras. Vamos a hablar un poco más fuerte. I was telling Brother Charles when he was sweeping up, we were talking about some of the trash that got left behind here in the bleachers. Estaba hablando con el hermano Charles mientras estábamos haciendo limpieza en el grass hoy. It's possible for it's not possible for animals to be people, No es posible que los animales sean personas, but people can be animals. pero los humanos sí pueden serlo. I mean, trash left everywhere, Porque lots of noise. dejan basura por todos lados. Okay, now it's okay to make certain types of noise in church. You know that? ¿Está bien hacer cierto tipo de bulla en la iglesia? The Bible says make a joyful noise. Is what I'm talking about. La Biblia habla de una
día de alegría. So if the preaching helps your heart, it's okay to say amen, okay? Si la predicación toca su corazón, está bien que usted diga amén. If you hear something victorious in Jesus' name, you can go ahead and clap. I mean, that's not a Pentecostal thing, that's a Bible thing, okay? Si escucha una victoria de un cristiano, está bien aplaudir. Eso no significa que usted sea un pentecostal. All right. I mean, the Book of Psalms had a monopoly on clapping hands long before Amy Semple McPherson had it in the early 1900s. El libro de Salmos ya tenía el monopolio de los aplausos antes de que cualquier otra iglesia lo tomase. Okay. But I'm just glad to be here. I'm glad that you're all here for today as well. Pero estoy feliz de que ustedes están aquí este día. And I'm hoping that I'm glad that everyone's here with all the accidents and nonsense happening on the roads lately. My goodness. Y estoy alegre de todos los que están aquí, a pesar de todos los accidentes y todo lo que pasa en los caminos de nuestros días. Amen for that. Amén por esto. All right, so we got the live stream going. I mean, I don't know who's awake up in the Philippines at 2 in the morning, but if you're watching, go ahead and send us this comment. No sé quién está viendo en las plataformas de redes sociales, pero si usted está despierto en Filipinas, puede enviarnos este comentario. The Lord who multiplies. Dios que multiplica. Okay, the Lord who multiplies. Dios que multiplica. We need that comment to let us know if you're watching or not. Necesitamos ese comentario para ver si están, para saber quiénes están viendo la transmisión. Okay, and if you're a friend of someone, if your friend cannot yet view the live stream, have them friend request us, and we will be able to confirm it so that they can watch what we're live streaming. Si tienen amistades que desean vernos, pueden enviarnos una petición de amistad para poder agregarnos. Okay, when you study your Bible, you're going to see a lot of multiplication. Cuando estudia su Biblia va a comenzar a haber multiplicación. You're going to see multiplication of population. Y va a haber la multiplicación de la población. We live in a world where they say the world is too populated. Vivimos en un mundo donde dicen que el mundo está exageradamente sobrepoblado. Okay, maybe in some cities it is, but if you drive down the 101 like the way me and Jenny did this past week, there's hardly anybody living down the 101. Y quizá en algunas ciudades, pero si usted viaja por la autopista 101 como lo hicimos con Jenny, no parece que hay nadie alrededor. We see Jesus multiplying food for people many times over. Vemos que Jesucristo multiplicó la comida múltiples veces. And then we're going to read today in the scriptures the type of believers that we ought to be multiplied as well. Y vamos a leer hoy en la escritura el tipo de creyentes que debemos de multiplicarnos también. Okay, I'll talk about that more. I can't get ahead of myself. Voy a hablar de esto más tarde. All right. Well, if you are able, let's stand again for our next song. Count your blessings. En el próximo himno y nos vamos a poner de pie. Okay, 191. Count your blessings. 191. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven nor your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them
them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Señor, cuando combatido por la adversidad, creas ha perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, guarda las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece este cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde tu oro y a tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Haven't sung that one in a while. No he cantado este himno en mucho tiempo. All right, let's all keep, while you're still standing, open your Bibles to 2 Samuel, if you could, please. En segundo de Samuel, en sus Biblias. Now, I put all the verses up at the front. I'm trying to figure out where I should have put them. Puse los versos hacia el frente, estaba tratando de ver dónde estuviesen mejor. Maybe we'll read the first few verses of each chapter here. Creo que vamos a leer los primeros versículos de cada capítulo. We're going to have our English speakers. We're going to take 2 Samuel chapter 21, verse 15. En inglés, segundo de Samuel capítulo 21, versículo 15. All right, English speakers, are you there? All right, good. That sounds alive. Espanol, we're going to read chapter 23 in just a moment. En español vamos a leer en el capítulo 23 en unos minutos. Okay, here we go. English 15. 1, 2, 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel, and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines, and David waxed faint. And Ishbi-Benob, which is of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. But Abishai the son of Zeruiah succored him, and smote the Philistine and killed him. Then the men of David swore unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Okay, Spanish speakers, we're going to take chapter 23. En español, capítulo 23. We're going to read verses, let's take 8. Let me see here. Let's do about verses 8 through 10 in Spanish here. Del 8 al 10 en español. Okay, capítulo 23. 1, 2, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Taconita, principal a los capitanes. Este era Gadino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahulita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los veces hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos del él tan solo para recoger el botín. Today's message is entitled,
Mighty Men and Giant Killers. El título del mensaje esta mañana es Hombres Valerosos y gigantes asesinos. Okay? And I'm hoping that God will help you to be spiritually at least one of these two types. Y que Dios le ayude a ser espiritualmente uno de estos dos tipos. Thank you. You may be seated. Pueden tomar asiento. Last 2 weeks when we were here, we learned about David's sin with Bathsheba and all the problems that happened to his kingdom afterwards. La última vez que estuvimos aquí estuvimos viendo cómo David tuvo el pecado con Bathsheba y todos los problemas que surgieron a través de ello. But there were still good things about David. Pero a pesar de eso había cosas positivas de David. He still had positive qualities that were transferable. Tenía cualidades positivas que se transfirieron. Okay? In the Christian life, everything that you see, most things that pertain to Jesus Christ can be transferred to the believer. Y en la vida cristiana todos los aspectos que vemos de Jesucristo pueden ser transferidos a los creyentes. Sometimes people come to church and say, well, Brother Justin does this, or Brother or Mrs. So-and-so does this. I can't do that. That's a lie. Y muchas veces las personas vienen y dicen, en la iglesia fulano de tal hace esto o el otro, y mencionan las cualidades y dicen, yo no puedo hacer esto, pero eso es una mentira. Many of the things that you see in the Bible are able to be transferred to our faith. Porque muchas de las cosas que usted ve en la Biblia pueden ser transferidas a nuestra fe. You read in 2 Samuel, beginning of chapter 23, the people didn't forget that David was a giant killer. Si ustedes ven en el capítulo, al inicio del capítulo 23, el pueblo no olvidó que David era el que había matado gigantes. I mean, this is, 11, 12 chapters after the sin with Bathsheba, and in verse 1, he's called, read it with me, the man who is raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet solace of Israel. Y después de 12 capítulos, el pueblo todavía recuerda lo que David había hecho en las batallas anteriores que tuvo con los gigantes. Okay, and God didn't forget the good deeds that David did. Dios nunca olvidó las buenas obras que David hizo. I mean, from chapter 12 to 20 and chapter 24, it's very grim, but then you get bright spots for the next couple of chapters here. En los capítulos del 12 al 20 se puede ver una etapa bastante oscura, pero de ahí en adelante comienza otra vez a hacer algo que tiene mucha luz. And there are still some deadly men who helped protect David and protect Israel. Y todavía había personas que estaban con David que eran muy valientes, que le protegían. Now you may be feeling regret over something you did in your past, but you know there's still time to be a giant killer and be a mighty man or a mighty woman for God. Y quizá hay cosas que usted todavía tiene remordimientos de lo que hizo en el pasado, pero en el futuro puede usted convertirse en una persona valiente que puede eliminar a gigantes. Now, every Christian ought to desire to be a mighty man and a giant killer. Cada cristiano tiene que tener ese deseo en su corazón de ser un gigante y de poder ser capaz de eliminar gigantes. But if you want to be one, you have to follow one. Pero si usted quiere ser ese tipo de persona, tiene que seguir a alguien que lo hace. If you want to produce one, you have to be one. Si usted quiere producir a alguien así, tiene que ser usted esa persona. We attract and we produce what we are. Nosotros vamos a atraer y a producir lo que nosotros somos. I mean, for some of us, it's been a while since a dating relationship, but you know, it's always funny. You go on the internet and see these guys. I want a woman who looks like Miss Universe, and the guy is not making any money. He's not really handsome. Muchas veces usted ve a una persona que está en internet buscando a una persona que sea su pareja que es prácticamente como una Miss Universo, pero la persona no está trabajando y no tiene muy parecido. And you know, there's these girls on the internet. They're like,
I want a man who's 6 feet tall. Hay mujeres en la internet que están escribiendo que quieren una persona de 6 pies He makes 6 figures a year. que esté haciendo arriba de $100,000 al año, You know, he has, 6-pack abs. que esté muy bien fortificado físicamente, 666, okay? que tiene six-pack. And she's about as plain as the fields in Kansas. I don't know what to tell you. Pero ella es completamente lo opuesto de lo que está buscando. Now, I don't believe in the Hindu caste system, No creo en el sistema de los hindús, but you have to bring something to the table if you want something from the table too. pero la realidad es de que si usted está queriendo algo, debe de estar a cierto nivel para poder aspirar a ello. But we attract and we produce what we are. Pero nosotros producimos y atraemos lo que nosotros somos. Well, the world around me is full of problems, but maybe you got problems in your heart too. Y quizá ve que el mundo alrededor ahí está lleno de problemas, pero quizá usted también tiene problemas en su vida. I mean, my resting face is just kind of as is. It doesn't mean that I'm angry, but sometimes the cashiers are like, "Sir, what would you like?" And then I realize, Justin, your face looks really angry. I would like a double cheeseburger, thank you, Y muchas veces cuando me saludan piensan que estoy enojado, pero en realidad solo estoy buscando comida. We attract and we produce what you are. Is your faith the faith of a giant killer? Nosotros producimos y atraemos lo que somos, pero es su fe como la de un gigante. Is your faith the faith of a mighty man who's going to have a kill count in the hundreds? Es su fe como la de un gigante, de estas personas que fueron capaces de eliminar a muchas personas. Now, I'm going to show you the points. It's not easy being either of these. Y le voy a enseñar los puntos, que no es fácil ser como una de estas personas. The Bible says, "In all labor is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury." La Biblia habla acerca de la labor que es de provecho, pero lo que los labios dicen es algo distinto. There's no time to just sit around and say, "Oh, I wish I could, I wish I could." No hay tiempo para estar pensando que lo pudimos haber hecho. Sometimes we just have to get up and do it before it's even complete. Pero muchas veces tenemos que levantarnos y hacerlo antes de que las cosas sean terminadas. Now, there are very important things where, yes, we should wait before everything is prepared before we do it. Hay ciertas cosas que definitivamente debemos de esperar y esperar que todo esté preparado para poder hacerlo. Sometimes I've showed up for soul winning here at the high school and there's only me and another brother or another sister. Muchas veces vengo a ganar almas y solo hay una persona, quizá hay solo 2 personas aquí. But we went out, we knocked a bunch of doors and had a good time. Pero nosotros salimos, tocamos puertas y tenemos un buen tiempo. Sometimes you just go up and do it because the Lord told you to do it, even though it seems it's not physically complete yet. Y muchas veces lo hacemos porque Dios nos envía que lo hagamos, aunque no está el 100% completo todavía. In this world, there's 2 types of people. En este mundo hay 2 tipos de personas. There's copycats and there's innovators. Son los que están tratando de crear algo nuevo y los que están tratando de imitar a alguien. There's some things you should copy, okay? Hay cosas que se deben definitivamente imitar. My dad always has to tell us on church staff, do not reinvent the wheel. Don't make things complicated all over again. Mi papá en la iglesia siempre nos está aconsejando que no tenemos que inventar la rueda nuevamente, simplemente que no tenemos que complicar el proceso. But there are other things like being a giant killer and being a mighty man. You have to be an innovator. Pero en otras áreas, para ser un gigante, para ser alguien valiente, tiene que reinventarse. Now, number 1, if you look at your notes, accept the fact not everyone will be a mighty man or a giant killer. Y como primer punto, tenemos que aceptar de que no todos van a ser hombres valientes, ni van a ser personas que eliminan gigantes. Now, only between chapters 21 and 23, those men are mentioned. Solamente en los capítulos 21 al 24 se menciona este tipo de personas. Later on in Kings and Chronicles, David has Joab count up all the soldiers, and there's 1.3 million men except Levi and Benjamin. Y más adelante se le ordena a Joab que cuente a todos los soldados. So if you just count the men, that's both Alameda County.
That's entire Alameda. 1.3 million people is about all of Alameda County, maybe Contra Costa County and a few cities. En la cantidad de 1.3 millones es como la ciudad de Alameda y otras ciudades alrededor. That's a lot of people. Son muchas personas. But if you look at 2 Samuel chapter 23 verse 39, there's only 37 mighty men listed. Pero si usted ve en los capítulos, en 2 de Samuel 23, solo hay 37 hombres valientes que se aparecen. When you read chapter 23, there's probably not more than 5 men who had kill counts in the thousands. Pero cuando usted lee el capítulo 23, son pocos los que se listan ahí que han matado a todos esos gigantes. We read about a man named Adino. Leemos ahí de Adino. We read about a man named Eleazar. Eleazar, he used his sword so much that his hand got stuck to the sword. Él usó su espada tanto que la espada se le unió a la mano. Shammah the son of Agi, he stood his ground. Y el otro que se menciona que mantuvo su terreno. Abishai the son of Zeruiah, that guy took his spear and killed 300 at once. Él tomó su espada y mató a 300 personas en una sola vez. I mean, Benaiah the son of Jehoiada, that guy was a lion killer. Benaiah, esta persona era alguien que había matado a leones. So those are just the men who killed hundreds, if not thousands of people. Y solo estas son las personas que mataron cientos, sino quizá mataron miles de personas. And then there were men and then there's about 4 or 5 other giant killers in the Bible as well, besides David. Había otros 4 o 5 personajes que habían eliminado gigantes en la Biblia también, aparte de David. In chapter 21, we read that David's his nephew Abishai, kills a giant. Aquí vemos en el capítulo 21 que un familiar de David también había matado a un gigante. There's another man named Sibbahai. He kills a giant. También otro hombre que se llamaba Sibbahai, que también mató a otro gigante. There's another man who does the same. His name is Elhanan. Otro hombre que también se lista aquí, Elhanan. And then David has a nephew named Jonathan. He killed a giant that had 6 fingers and 6 toes on every hand and foot. Jonathan también mató a un gigante que tenía 6 dedos en los pies y en las manos. I mean, that's 2 genetic disorders. I mean, usually when your thyroid is overactive, that makes you grow really tall. Cuando tiene problemas en la tiroides, eso generalmente le hace que crezca demasiado. And then this guy, he had a condition called polydactyly. Polydactyly is when you have more fingers than 5 and more toes than 5. Y esta persona aquí tenía un problema que le ocasionó que tuviera 6 dedos en cada mano y en los pies también. And then Abishai, David's nephew, that guy he killed hundreds of people and he killed a giant. So he was a mighty man and a giant killer. Abishai también fue un hombre que mató múltiples personas y también eliminó a un gigante. I mean, Benaiah, the son of Jehoiada, he killed a big Egyptian, if you read 1 Chronicles. Benaiah, él mató a un egipcio muy grande, está listado en Primera de Crónicas. I mean, that guy was 7.5 feet tall. Él tenía una estatura de 7 pies de altura. I think maybe Brother Jerry or Brother Charles or Brother Maurice are the tallest men here, but they're not 7.5 feet tall. Hay hombres Brother Steve Rouse. altos aquí, pero no con esa estatura. Okay, now some scholars say that when David took 5 stones out of the brook, he wasn't afraid of missing. He was like, there's 4 more giants to kill. Él, cuando se habla de que David tomó 5 rocas del río, él no tenía ese temor de que podía fallar con la primera, sino que él estaba preparado para eliminar otros 4 gigantes también. Now, just because you're not a giant killer, doesn't mean that you're a do-nothing nobody. Y el simple hecho de que no se puedan eliminar gigantes no quiere decir que no se le puede hacer nada a nadie. As long as they fought for God and for Israel and for David, they were on the winning side. Siempre que estaban peleando por Dios, por Israel o por David, estaban del lado victorioso. But being a mighty man and a giant killer, it's a little bit more dangerous. Pero el ser un hombre valiente y alguien que eliminaba a gigantes era un poco más peligroso.
It demands a level of risk that few people want to have. porque requiere un tipo de riesgo que muy pocas personas están dispuestas a tomar. Now, in our church ministry, we have a saying, En el ministerio de la iglesia nosotros decimos esto, err on the side of safety. que siempre tenemos que estar calculando estar en el lado de victoria. I remember Brother Tomlinson, one of our missionaries, he had lunch with a neo-evangelical pastor in his town. Recuerdo a hermano Thomas que tuvo un almuerzo con un cristiano evangélico, And this pastor, and he said, this pastor's a nice guy. y él dijo, este pastor es una buena persona, But he said, I don't want to hang around him so much before I start becoming like him in my habits. pero no quiero estar junto a él de tal forma que yo me comience a acostumbrar a sus hábitos. You know, there was a pastor or a pastor's wife or two that was not too far from us or not too far from where we were at in vacation. Había un pastor y su esposa que no estaban muy lejos de donde nosotros estábamos de vacaciones, And they're not wicked people, y no son personas malas, but I'm not sure if I could preach for them. pero no estoy seguro de que podría ir y predicar en la iglesia de ellos. Okay? That's what we mean when we say err on the side of safety. Y eso es lo que tratamos de decir cuando decimos que tenemos que asegurarnos que estamos del lado victorioso, Better safe than sorry. porque tenemos que estar, es mejor tener cautela que lamentarse después. But there are times when we have to take good risks. Pero hay oportunidades donde se tiene que tomar el riesgo. There are days when we have to just go out and do the right thing even though nobody else is. Hay días que tenemos que salir y hacer lo correcto aunque nadie más lo haga. I remember last year we went soloing in the rain. I hydroplaned from San Leandro all the way to West Oakland. Recuerdo que el año pasado salimos a nadar más bajo la lluvia en el lado de Oakland. After my wheels were just spinning in the water, I said, it's time to pay $650 for some good new tires. Y después de que las llantas ya no estaban funcionando en el agua, dije que era tiempo adecuado para comprar llantas nuevas. But being a mighty man says, you've got to put your life in danger when everyone else abandons you. Y el ser un hombre valiente es el poner su vida en peligro aun cuando todos le abandonan. Sometimes it means that you have to stand alone for Jesus Christ. Muchas veces quiere decir que va a estar solo caminando ahí por Jesucristo. And that's not a place where most Christians want to be. Y este no es un lugar donde todos los cristianos van a sentirse cómodos, I mean, most people make their decisions based upon who's going to go with me. porque la mayoría de personas hacen sus decisiones basadas en quién es la persona que les acompañará. And will I suffer if I have to do this? Y que si sufrirán si hacen esto. And there are times when living for God, you will have to stand alone and you will have to suffer alone. Y hay oportunidades donde el servir a Dios va a estar solo, va a tener que sufrir, Because the servant is not greater than his Lord. porque el sirviente nunca va a ser más grande que su maestro. If it happened to Jesus, why shouldn't it not happen to us? Porque si le aconteció a Jesucristo, ¿por qué no debería pasarnos a nosotros? Being a mighty man means you have to take opportunities that everybody else skips. El ser un hombre valiente quiere decir que va a tomar oportunidades que otros han dejado por un lado. Hey, not everybody is willing to attend 3 services a week. No todos están dispuestos a estar asistiendo a 3 servicios durante la semana. You know, I'm almost ready to ask Pastor, you know, for those of you that don't come back on Sunday night, maybe you should gather at someone's house and have a watch party for church. Quizá estoy queriendo preguntarle al pastor de que los que no retornan a la iglesia el domingo quizás se puedan reunir en un hogar y poder ver juntos de ahí el servicio. Now, I'd have to get Pastor's permission on that first, okay? Tengo que tener el permiso del pastor antes de esto. Okay, look at, not everyone is willing to study the Bible every day. No todos están dispuestos a estudiar su Biblia diariamente. Now, they look at Instagram and Facebook every day, but do you have the discipline to study your Bible every day? Aunque están viendo Facebook e Instagram todos los días, no tienen esa disciplina de estudiar su Biblia diariamente. Now, they go shopping on Temu or Facebook Marketplace every day, but do they study their Bible every Y day? van de compras en la internet, pero no tienen esa disciplina de estudiar su Biblia. Hey, not everyone is willing to pray for extended periods of time. Nadie está, no hay muchas personas que están dispuestas a estar en oración por largos periodos de tiempo. You know, the thought of being alone with God for an hour absolutely scares some people. Muchas personas, el simple hecho, la idea de poder pasar una hora en oración en la presencia del Señor les da temor.
But, you know, for the Christian, that should not be fear. That should be a great rejoicing. Pero para un cristiano eso no tiene que ser a causa de temor, tiene que ser un momento de regocijo. Now, I don't know when I'm going to do this, but one of these days, I mean, we might have a church picnic out at Point Pinole. I mean, I'll find a way to plan it. Y quizá, no sé cuándo será, pero quizá un día vamos a tener el día de la iglesia ahí en Point Pinole. I used when I was in Bible college, I used to love going out into the desert and just walk and pray with the Lord and seek vision for life and ministry. Cuando estaba estudiando me gustaba caminar en el área del desierto, pasar en oración y estar buscando visión por el ministerio. Not everyone is willing to fast for many days. No hay muchas personas dispuestas a ayunar por múltiples días. The thought of skipping one meal terrifies people. Porque el hecho de eliminar una comida trae terror a las personas. Now, if you're diabetic, maybe you have to make some adjustments. Quizás sí tiene que hacer arreglos especiales. Now, if you go 3 days without food, you actually will not die if you're not Si diabetic. usted no consume comida por 3 días, no va a morir. It's actually going to be very inconvenient. You'll be very tired, but you're not going to die. Va a ser muy inconveniente, va a estar muy cansado, pero no va a morir. You know when Esther and her maidens fasted, they actually fasted in what was about a spring month in Iran at the time, so they would not have dehydrated as badly. Y sabe que cuando Esther ayunó en ese tiempo en Irán, siempre consumieron agua para no deshidratarse mucho. Now, it's still dangerous if you do a dehydration fast, Aunque es peligroso el estar deshidratado, but I think that's why God blessed Esther and her prayers. pero por eso es la razón de que Dios bendijo a Esther en sus oraciones. Okay, I'm just saying, not everyone is willing to sacrificially give. No todos están dispuestos a dar en una forma de sacrificio. People think it's hard to give with inflation in California. Las personas piensan que es difícil hacerlo cuando hay una inflación muy grande en California. There was a Bible college student in Rick Martin's college. The only way he could sacrificially give was when he literally fasted for 7 days. He took all his food money and put it into the building offering. Hay un estudiante que estuvo en Filipinas de que la única forma que él podía dar fue que decidió entrar en ayuno por 7 días y el dinero de la comida que debería consumir fue el que dio en sacrificio. But I think that's why God has blessed his life and his ministry. Pero es la razón de por qué Dios bendijo su ministerio y su vida. Okay, I mean, I forget how much I think a Mercedes-Benz in Costa Rica was like $300,000, like for a basic model. Un Mercedes-Benz básico en Costa Rica cuesta como unos $300,000. But you know, Ed Bordell's people, they tithe and they give offerings, and God has blessed their people a whole bunch. Pero sabe, en la iglesia del hermano Bordell, las personas diezman y ofrendan y les ha bendecido Dios de una forma increíble. Hey, not everyone is willing to get shamed or hated or kicked out for witnessing and giving the gospel. No todos están dispuestos a ser avergonzados por testificar el evangelio. I mean, next time we go down to South Hayward Station and do street preaching, who wants to get the police called on you with me, okay? Nadie que va a evangelizar a las áreas de Hayward le gusta que le llamen la policía. Okay, and you say, Brother Justin, did you do anything illegal? No, I didn't, but you know, people don't like legal preaching. Y se preguntarán si yo hice algo ilegal, pero las personas simplemente no les gusta escuchar ese tipo de predicación. Okay, and I even had a body camera with me to record everything I said. The police came, they saw the body camera, said, carry on, so just be careful. Y estaba grabando lo que yo hice y la policía vino, lo vio y dijo, continúa haciendo lo que está haciendo. Not everyone is willing to go the distance to resolve conflicts. No todos están dispuestos a invertir el tiempo para resolver conflictos. Man, what if you have to stand before someone you don't like in church and say, I hate your guts, but I forgive you anyway? ¿Qué tal si usted está frente a alguien de la iglesia de que usted simplemente no le cae bien y le dice que eso, pero que le perdona de todas formas? Now, in this ministry, it's easy to do that because I think everybody loves each other. So most people love each other in this ministry. En este ministerio creo que es un poco más fácil porque creo que todos se llevan bien. But the bigger the ministry gets, and you know,
hey, Brother Justin wanted to do it this way, but Mrs. Jane wanted to do it this way, and like, I don't want to come in between them. Pero cuando el ministerio comienza a hacerse más grande, comienzan a hacer los conflictos mucho más difíciles. And there's times we just have to say, hey, we're both wrong. Let's forgive each other and go forward on a plan that we do agree with. Y muchas veces se tiene que admitir que las dos personas están equivocadas y que se tiene que buscar una nueva trayectoria. But you should be willing. Pero tiene que tener esa voluntad. There are rewards that only mighty men and giant killers can claim. Porque hay recompensas que solo los gigantes y los valientes pueden obtener. I'm not sure how this translates in Spanish, but we have a word in English, willpower. Nosotros tenemos una descripción en inglés que es la fuerza de voluntad, se traduce en la fuerza de voluntad. It has more to do with your will than it has to do with power. Y básicamente tiene que ver más con la disponibilidad, la voluntad de la persona que con la fuerza que se requiere. You know, I don't think many of David's men were, over 6 feet tall. Yo no creo que todos los hombres valientes de David eran mucho más altos de 6 pies. And it's not like they just had, a bunker buster bomb to take out 800 guys all at once. O que eran muy dotados físicamente para poder enfrentar esas batallas. The invention of the automatic machine gun is still about 3,000 years away from being invented. En esa época todavía había como unos 3,000 años en el que se inventaran esas armas automáticas. Okay, but willpower is this: how badly do you want to be one? Pero la fuerza de voluntad es esto de qué tanto usted desea el objetivo. Okay, it's not enough to just say, hey, I think Steph Curry is a good shot. Who wants to make 300 three-point baskets after the game has ended? Yo creo que por ejemplo, cuando se observa al basquetbolista Steve Curry, no es que sea él muy bueno, pero él es el único que está dispuesto a después del juego quedarse lanzando la pelota ahí a la canasta por múltiples veces. Now maybe you can't make 300, but can you make 50? Y quizá usted no pueda hacer las 300 veces que él hace, pero podría hacer usted 50. Maybe you won't read your Bible maybe you won't read 10 chapters of your Bible today, but can you read at least for 30 minutes? Y quizá usted no pueda leer 10 capítulos de su Biblia al día de hoy, pero podría usted leer 30 minutos. Maybe you won't pray for an hour, but you have a huge list of sins and fleshliness that you need to confess. Quizá usted no puede orar por una hora completa, pero quizá tiene una lista de pecados los cuales debe confesar. And by the time you're done confessing your sins and your fleshliness, 20 minutes have already passed. Y para el tiempo que utiliza haciendo esa confesión, quizá han pasado ya 20 minutos. And you haven't even gotten to the point where you're asking God to carry your burdens. That's 15 minutes. Y quizá no ha llegado hasta ese punto donde le pide a Dios que Él lleve sus cargas. Eso quizá pueda ser otros 15 minutos. I'm just saying that willpower has more to do with your will than it has to do with power. Lo que estoy tratando de decir es de que la fuerza de voluntad es mucho más fuerte de lo que usted cree que puede hacer. Now we need God's power, but if we have God's power, but God's people don't want to do it, how is it going to work? Si nosotros necesitamos el poder de Dios, pero si tenemos el poder de Dios, pero no tenemos la voluntad de hacerlo, ¿cómo va a trabajar ese poder? Oh, number 2, if you're a mighty man, you're probably going to be outnumbered. Porque si usted es un hombre valiente, quizá usted va a estar en la minoría. You read 1 Samuel chapter 18, the women played and sang, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Saul didn't like that. Cuando usted ve 1 Samuel 18:7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. A Saúl no le gustó esto. Okay? But when David killed Goliath, what that did, all the men got really courageous. Pero después de que David derrotó a Goliat, todos los hombres alrededor de él tomaron valentía. So all those Israelite men, they heard that David killed Goliath. They probably killed tens of thousands of Philistines. Y porque escucharon que David había matado a ese gigante, quizá fueron y eliminaron a miles de los filistinos. You read chapter 18, verse 5, 1 Samuel. I don't think David simply sent men to kill Philistines. I think David killed Philistines himself as well.
Yo no creo que, y después de eso creo que también David salió y comenzó a eliminar filistinos también. We can't just send people to do our dirty work. We have to do it ourselves. Nosotros no simplemente podemos enviar a personas que hagan trabajo por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos. I mean, 2 Samuel chapter 23, Adino the Eznite, that guy killed 800 men just at once. Si vemos ahí a este personaje latino que mató a 800 personas de una sola vez, I mean, that guy probably killed thousands of men in his life. quizá esta persona eliminó miles de personas en toda su vida. Now, I'm not saying that's, how should I say this? There's an American writer who said you get to a point where all you do is kill, that's the only thing you enjoy. Y hay un escritor americano que dijo que si lo único que usted se dedica a hacer es a eliminar personas, es lo único que va a disfrutar. Now, I'm not saying go out and mow a bunch of people down. I'm just saying, spiritually speaking, what are the many things that you have to do, Y okay? no estamos hablando aquí de algo físico, sino de algo espiritual, de lo que se debe de hacer. Someone's going to say, Brother Justin just endorsed being a mass murderer. No, I did not! No quiero que digan que yo estoy apoyando ser un asesino en serie. Okay? But there's other men with Adino the Ezzite, like Eleazar and Shammah, Abishai and Benaiah. Those guys, they killed a lot of enemies too. Pero cuando vemos a Dino, a Lazar, a Shaman, ellos también eliminaron a múltiples personas también. I don't think they showed battle, hey, I'm going to flex on everybody. Look how much I can kill. I don't think they did that. They just showed up to the battle and said, look at all these Philistines. We got a job to do. Y no creo que ellos estaban ahí gloriándose de su fuerza, simplemente llegaban y hacían el trabajo que tenían que hacer. Okay? And we love what we do because we're doing it for God, for Israel, and for our King. Y ellos amaban lo que hacían porque lo hacían por Dios, Israel y su rey. I mean, Eleazar, the son of Dodo, his hand got cramped up from holding that sword for so long. Eleazar se unió su mano a la espada por todo el tiempo que pasó usándola. Shammah, he had to stand his ground probably for hours in a lentil patch of all things. Y el chamán estuvo ahí manteniendo el territorio por múltiples horas en el terreno donde estaba. But I think they were motivated by a giant killer named David. Creo que la motivación de ellos fue el recordar que David había matado a un gigante. Those of you who studied on Friday night with me, you know that Saul was a very fearful leader. Los que estudiaron conmigo el viernes sabían de que Saúl era un líder muy temeroso. I mean, Saul, he could not let people under him succeed. Él no quería que otras personas tomasen éxito bajo su reinado. I mean, you look at Saul, whenever Saul does something, he never does it unless there's a group with him. Y cuando usted observa la vida de Saúl, él nunca hace nada menos que haya un grupo de personas con él. You know, Saul, he was, how shall I say this? He was very temperamental. Él tenía un temperamento muy con muchos altibajos. And I think a lot of people were afraid of Saul. They were afraid to make decisions under Saul. Y creo que muchas personas le tenían temor y tenían temor de hacer decisiones bajo su reinado. And you never read of, aside from his son Jonathan, you never read of someone who did a great work for God under Saul. Cuando usted lee, aparte de su hijo Jonatán, no ve que nadie más haya hecho un gran trabajo por Dios. Contrast that with David. I mean, the people are courageous and they're going out, they're doing great things for God. Y cuando hace el contraste con David, ahí donde hay múltiples personas valientes haciendo esto por Dios. Now, sometimes people read the Bible, is it possible for someone to actually have killed 800 men all at once? Y muchas veces hay personas que leen esto y se preguntan si esto es real. Well, in the modern era, there is a Finnish sniper named Simo Heiha. En el tiempo moderno hay una persona que se llama Simo Heiha. That guy was a sniper. He killed about 500 Russians. Este es un sniper que mató a 500 rusos. And there was a Ukrainian sniper. Her name was Lyudmila Pavlichenko. Un ucraniano que se llama Lyudmila Pavlichenko. And she had at least 309 kills as a sniper during World War II. En la Segunda Guerra Mundial tenía un récord de 309 muertes. So it's very possible that this could happen. Entonces es posible que esto sucedió. Okay. Now let me put a caveat or a requirement here, if you will. Vamos a hacer un paréntesis aquí.
Okay? Now, don't set yourself up for failure. So you can say, see, look, I set it up so I could be the only one here. Y, Okay? y no tiene que ponerse una meta donde usted sabe que va a fracasar. But if everyone else abandoned you and you had to stand alone, would you continue fighting? Pero si todos le abandonan y usted tiene que quedarse solo, ¿continuaría usted esa batalla? If pastor called for a church workday and you were the only one who showed up, would you do your cleaning? Si el pastor llamase a un día de limpieza y usted es el único que llega, ¿haría usted su limpieza? Thursday before the election, Evangelist Dwight Smith called me and said, hey, do you want to join a prayer meeting at 10 p.m. your time? Y, el día de la elección, White Smith me llamó y me dijo que si quería unirme a una reunión de oración a las 10 de la noche. Now, I'm thankful that I wasn't in New York where it was 1 a.m. Bueno, estoy agradecido que no estaba en New York, donde allá hubiese sido la 1 de la mañana. But what if pastor called everybody, hey, you know, one of our dear members or dear deacons is in the hospital, he's here between life and death, and we have a prayer meeting. I wonder who'd show up for that. ¿Qué tal si el pastor llama a una reunión de oración porque un diácono está en una situación de vida o muerte? Y me pregunto cuántos llegarían a esa reunión. And I'd be very interested to see who'd show up. Y sería interesante ver quién llega. Probably not people who are very loud or just, you know, they always have to be seen in church. No creo que serían personas que buscan mucha atención cuando están en la iglesia, You know, but they can be depended upon. pero personas que se pueden depender. You know, we had the prayer conference back in June. Tuvimos la conferencia de oración en junio. And one of the young men, after the Saturday preaching, one of the young men said, hey, you want to go soul winning? Y después de la predicación el sábado, uno de los jóvenes dijo que si alguien quería ir a ganar almas. And I said, yeah, let's do it. Y le dije, sí, vamos. And there was a cherry festival in San Leandro at the time. Y había un festival en San Leandro en esa oportunidad. So one of our men was actually at that cherry festival. He was already passing tracts by himself. Y había otra persona de la iglesia ahí que ya estaba en ese festival pasando invitaciones él solo. And you know, I called up another brother, and we went street preaching, and we went track passing there at the cherry festival. Y fuimos a predicar ahí a ese festival y comenzamos a pasar invitaciones. Now there was probably 4 of us versus 10,000 people, but we were enough, okay? Y había como 10,000 personas ahí, nosotros éramos solo 4 y éramos suficientes. Look, we live in a world where there's no loyalty. Vivimos en un mundo donde no hay lealtad. You know, companies are not loyal to their employees. Las compañías no tienen lealtad a los empleados, You know, employees aren't loyal to their other coworkers or their companies. o los empleados no son leales a la compañía o a otros compañeros de trabajo. I mean, people were asked interviews on the street, would you sell one of your family members for $1 million? Hay personas que entrevistan a personas en la calle y les preguntan si venderían a uno de los miembros de su familia por $1 millón. Well, when you have a few children, you can let go of one. Tienen múltiples niños. You know, I heard of a story on Reddit. I don't know if it's true. Leí una historia, no sé si es verdadera. You know, this guy, he tried to, you know, get the attention of this girl. Esta persona que estaba tratando de buscar la atención de una dama. So he got expensive tickets to this expensive rock concert. Entonces él compró estos tickets caros para un concierto de rock and roll. Well, she abandoned him to go outside and talk on the phone with her ex-boyfriend the whole concert. Y durante el concierto ella utilizó ese tiempo para salir a la parte de afuera y está hablando con otro novio que tenía. So then the next day, he took her to a fancy restaurant 2 hours away. Entonces el día siguiente él la llevó a un restaurante exclusivo a 2 horas de distancia. He ordered a bunch of food, expensive food. Ordenó un montón de comida cara. And then he said, I have to go to the bathroom. Got in his car and he left. Y dijo que tenía que ir al baño, se subió al auto y se fue. I mean, but the church has to be different. La iglesia tiene que ser diferente. Okay, ideally the church should not pull back on people. La iglesia no puede abandonar a las personas. Okay, and the thing is, we bring our mindsets into the church. Y nosotros traemos nuestra mentalidad a la iglesia. Well, they abandoned me on the job site, so maybe they'll abandon me in church. I hope not. De que si le abandonaron el trabajo, la iglesia será lo mismo y espero que no. I mean, we bring our bad habits to church, good habits too, okay? Traemos buenos, malos hábitos a la iglesia.
you know, and you know, when men stand alone and kill hundreds of Philistines, that only happens when everybody else abandons them. Y cuando en esta batalla los valientes se pararon y mataron a miles de filistinos, fue cuando todos ya los demás los habían abandonado. Nobody wants to be abandoned, but sometimes it's worth the reward. Y muchas veces nadie quiere que le abandonen, pero vale la pena la recompensa. It's not ideal to be the minority, but it is worth the kill count. No es ideal estar en la minoría, pero vale la pena la recompensa. Okay? Look, if you're going to be a mighty man, you have to solve problems that other people can't. Si usted va a ser alguien valiente, va a tener que resolver problemas que otras personas no pueden hacerlo. Oh, if I were the leader, I'd do this. Are you ready to solve tons of problems? Si yo fuese el líder, estaría dispuesto a hacer eso, pero ¿está usted dispuesto a resolver todos los problemas que con ello trae? If you're going to be a mighty man, you have to reach other people. You have to reach people that others will not. Si usted quiere ser una persona valiente, va a tener que alcanzar a otras personas que otras personas no están dispuestas a hacerlo. Missionary Bob Hughes used to say this: El misionero Bob Hughes dijo esto, "Get out on the limb. That's where the fruit is." que había que salir ahí al campo porque ahí es donde están los frutos. Now, I did some tree cutting back in July. Yo estuve trabajando con árboles en junio. I tried to stay as close to the trunk of the tree as I could when I was standing in the tree. Y cuando estaba ahí en los árboles, estaba tratando de estar siempre muy cerca del tronco del árbol. I mean, when you carry a 15-pound chainsaw and a harness and you're up on a swaying branch, it's not a whole lot of fun. Porque cuando está llevando una motosierra y está tratando de balancear su cuerpo ahí en los árboles, no es divertido. But, you know, I had to get way on the branches to cut those extra branches off. Pero había que hacerlo para poder cortar esas ramas de los árboles. And there's times when God takes us an extra hour out of our schedule or keeps us up an extra hour or takes another street further to reach someone that no one had ever considered reaching. Y muchas veces en la calle Dios nos toma una hora extra para poder ir a esas calles más alejadas donde nadie más quiere ir. Anybody's knees or back hurting them right now on these bleachers? Okay, let's all stand. Let's take a 7-minute stretch. Let's all stand for a minute, okay? Vamos a ponernos de pie por un minuto. Okay, stretch your knees, stretch your back. I'm sorry the gray chairs didn't show up for us today, Lo okay? siento por las sillas del día de hoy. Start praying for that we would own our own building. Vamos a orar para que Dios nos dé nuestro propio edificio. Yeah, start praying we would own our own Wi-Fi too. I have to keep stealing Brother Jerry's hotspot in order to make the internet Podemos work. tener nuestra propia internet también. But if you're going to be a mighty man, that means you have to pray prayers that other people will not. Si usted quiere ser un gigante, tiene que hacer oraciones que otras personas no están dispuestas a hacer. One thing that I'm praying for, hey Lord, don't just heal the people on our prayer page. If they are Christian, perfect their faith. Una de las cosas por las que yo oro es de que si cuando hay personas en la lista de oración, no simplemente que sean sanadas, sino que su fe también sea perfeccionada. I don't know how many of Jesus' 12 disciples, I don't know how many of them Jesus had actually healed of a particular disease. Yo, de todos los discípulos, no sé cuántos de los discípulos que Jesucristo tenía con él fueron sanados de alguna enfermedad en particular. Now I know that Mary Magdalene, she had 7 devils cast out of her. Yo sé que María Magdalena se le salieron demonios de ella. And I know that Peter's mother-in-law, she was healed of a fever and she served Jesus and his disciples. La suegra de Pedro también fue sanada y ella sirvió a los discípulos. But for all the other people that received healing from Jesus Christ, I don't know how many of them were actually following him. Pero de todos los demás que fueron sanados, no sé cuántos le seguían. Hey, let's pray some prayers that other people are not praying. Y tenemos que hacer oraciones que otras personas no están haciendo. Pray that the people who get healing, it would be a testimony for lost souls to repent and get saved. Que las personas que alcanzan sanidad sean un testimonio para que las personas que no conocen salvación puedan obtenerla. Did you know that salvation is actually not an easy thing for God to do? Sabe que la salvación no es algo fácil que Dios puede hacer. Dr. Getch preached an excellent outline at a college alumni lunch one time. El Dr. Getch predicó en un mensaje It only takes the finger of God to create the entire universe. que solo tomó el dedo de Dios para crear el universo completamente. Now your fingers are not very strong, but they have the most finesse. They're very accurate. Y los dedos no son muy fuertes, pero tienen mucha fineza. It only takes the hand of God to judge. Y solo toma la mano de Dios para juzgar.
But oh, it takes the arm of God to save. pero toma el brazo de Dios para la salvación Ooh, and it takes God's shoulders to bear your burdens. y toma los hombros de Dios para llevar sus cargas. You see, we're going up the hand here, not much finesse, but it requires a whole lot more strength. Sabe que cuando vemos la mano no tiene mucha fineza, pero tiene más fortaleza. Start praying for people to get saved because it's actually not an easy thing for God to do. Ore para que las personas alcancen salvación porque no es algo fácil que Dios hace. I didn't say it was impossible, I'm just saying it takes a lot more effort. No dije que es algo imposible, simplemente que toma más esfuerzo. You may be seated, thank you. Pueden tomar asiento. Hey, preach and read passages from the Bible that nobody else is reading or preaching. Lea o escuche mensajes bíblicos que no otras personas no están escuchando. Oh, Brother Justin, I'm terrified of reading Ecclesiastes. Quizá usted tiene temor de leer Eclesiastés I'm afraid of getting all depressed like Solomon. porque no quiere sentirse con depresión. Okay, remember, you're not supposed to inherit his sinful qualities. You're just supposed to, read it to prevent yourself from getting to that point. Y la meta es de leer y de dar prevención en lo que ahí está escrito. You know, about 3 years ago, 2 Corinthians was a really interesting book to read. Hace 2 años, Segunda de Corintios era un libro bastante interesante para leer. I mean, here's an apostle who planted this church. Está ese apóstol que plantó esta iglesia. The church rejects him. La iglesia le rechaza. And he's still trying to love that church and reach back out to that church. Pero a pesar de eso, él ama a la iglesia y está tratando de alcanzarla. The Corinthian church, by far and large, was one of the most messed up churches in the entire Bible. And where do we find grace? 2 Corinthians chapter 12. Y ahí en ese lugar es donde se encuentra la gracia, porque esta es una de las iglesias más difíciles que se pudo ver que está documentada en la Biblia. I mean, everybody loves 2 Corinthians chapter 12. Todos aman a Segunda de Corintios capítulo 12. I'm not sure how many people love chapter 1 through 11 or chapter 13. No sé cuántos aman el capítulo del 1 al 12 o el capítulo 13. If you're going to be a mighty man for God, I'm just saying you're going to be in the minority a lot of times. Porque si usted va a ser un hombre valiente, tiene que estar en la minoría la mayoría del tiempo. Number 3, if you're going to be a giant killer, you're probably going to be outsized. Si usted va a ser alguien que elimina gigantes, va a ser alguien que va a ser superado en tamaño. Now, the Bible says that Goliath stood at 6 cubits in a span, or 9 feet 6 inches. En la Biblia habla de que Goliat tenía 6, era como de 9 pies y 6 pulgadas. That's probably about the middle of these windows over here. Es como a la mitad de estas ventanas aquí. Now, these giants, the other giants that David's men killed, their heights are not even listed. Y a los otros gigantes no se menciona la estatura de ellos. Okay, they could move fast, they were stronger, just one sword chop and they killed like 20 men. Y se podía mover bastante rápido, pero con un solo movimiento fueron eliminados. Now, the Bible doesn't exactly say how David's men killed these giants. Y la Biblia no menciona exactamente cómo ellos fueron eliminados. But I think David grew up hearing the stories, hey, Joshua and Caleb were the first giant killers. Like David said, man, I want to be a giant killer in my generation too. Pero ellos habían creado esa reputación y los que estaban ahí alrededor también querían ser los que eliminaban gigantes. You know, a few weeks ago we talked about how David's like, I'm tired of killing lions and bears and regular-sized Philistines. Give me the biggest Philistine that you can ever give me. Días atrás estudiamos de cómo David ya estaba buscando un reto más grande y por eso estaba buscando un gigante. You know what is the problem with our modern Christianity? ¿Sabe cuál es el problema con el cristianismo moderno? We only want small challenges. Simplemente queremos metas muy fáciles. Oh, Brother Justin, nothing bigger than a medium-sized challenge. O queremos algo que sea muy liviano. You know, and the fact of the matter is we're not facing the biggest challenges that our faith has ever seen. Y no estamos enfrentando esos grandes retos que nuestra fe puede ver. We think that Christianity should be an easy walk in the park and that the rewards should come easy. Pensamos que el cristianismo tiene que ser como una caminata en el parque y que las recompensas tienen que ser fáciles. Okay?
we think it should just be like buying milk at the self-checkout from Safeway. O como estar comprando leche ahí en las cajas donde se paga por sí solo. Okay, now if you buy it from the Davis Street Walmart, okay, then it's very difficult, okay? Ahora si va, por ejemplo, a una tienda como Walmart es un poco más difícil. But the fact is this, the rewards that come with our faith, they do not come easy. Pero quizás las recompensas que vienen con la fe no van a ser fáciles. And if we don't want to kill a giant or two, guess who else will not want to kill a giant or two? The people around you and me. Y sabes, si nosotros no queremos eliminar a esos gigantes, los que están alrededor de nosotros tampoco querrán hacerlo. The world is also saying, well, Christianity should be easy as well. El mundo también dice que el cristianismo tiene que ser fácil también. But there's something about human psychology, Pero hay algo en la psicología humana about the desire for adventure or the desire for accomplishment. acerca del deseo de tener, de llegar a tener éxito. No one was ever inspired to do great things for God by having it as easy as possible. Nadie jamás fue inspirado a hacer grandes cosas para Dios teniendo lo más fácil posible. I forgot where I read this advertisement, Olvidé donde leí esto, but there was an advertisement for an expedition either to Africa when it was not searched out, or up to the Arctic. I forget which one it was. había una expedición a Ártica o África, no recuerdo exactamente. And I forget what exactly it said, but it's like, wanted, able-bodied men for Arctic or African expedition. Y no recuerdo exactamente a dónde era, pero recuerdo que estaban buscando personal para estas expediciones, Weather bad. ya que fueran buenos o malos, Terrain is very difficult. que el terreno era muy difícil We're going to pay you little to nothing. y que no le iban a pagar mucho, And hundreds of men actually signed up. pero cientos de personas afrontaron ese reto. Because they wanted the challenge of being the first to get to Africa or the first to of getting to the Arctic. Porque esas personas querían ser los primeros que iban a África o los primeros que estaban en la Antártica. They wanted to have a once-in-a-lifetime opportunity to explore what no one else had seen. Y querían tener esa oportunidad que nadie más había tenido de explorar esos lugares. Now there's a caveat or a requirement for this. Había un requerimiento en todo esto. Okay, we shouldn't make church complicated. Y no debemos de hacer la iglesia complicada, We shouldn't make the spiritual life complicated. o que la vida espiritual sea complicada. Oh, Brother Justin, we made church complicated. Que si hacemos la iglesia complicada, That's my giant. No, it's not. que eso va a construirse en nuestro gigante. No es así. Making church complicated is what we Christians do a lot of times. Quizá lo complicado de la iglesia es lo que los cristianos hacemos muchas veces. Giants that stand in the way are what God allows for us to kill. Esos gigantes que están en el camino son los que Dios permite que estén ahí. Okay, now there are churches and organizations, they are good at being bad gatekeepers. Hay iglesias u organizaciones que son muy malos en lo que en su vigilancia de lo que entra y sale. Okay, the rules always change and hardly anybody knows that the rules have changed. Las reglas siempre están cambiando las reglas y nadie sabe cuando las reglas cambian. There's a cranky gatekeeper who doesn't want you to accomplish what you should. Siempre hay alguien ahí que está mirando que no haga lo que usted debería hacer For a small, unimpressive reward. por una recompensa muy poca. Okay, this is most government agencies in summary. Y quizá esto hace un resumen de todas las agencias gubernamentales. Now, I don't know what you have to do to get a passport in other countries, but in the United States, it's not too bad. No sé qué son los requerimientos para obtener un pasaporte en otros lugares, pero en Estados Unidos no es tan difícil. I mean, a passport just says the government knows who you are. Que básicamente este documento dice que el gobierno sabe quién es usted. But if you already know who you are, the passport is not for you; it's really for the government. Pero si usted ya sabe quién es, el documento no es para usted, es para el gobierno. I mean, and now sometimes your passport can be really nice. I mean, in the pages of your passport, they actually have electronics built into the pages. Muchas veces hay cosas electrónicas que tienen que estar dentro de las páginas del pasaporte. But back in the days when passports were made of paper and they could get lost in the rain, I mean, you go through all that work for something so unimpressive, okay? Pero anteriormente, cuando eran solo de papel, hacía tanto trabajo para algo que no era tan importante.
Now, we're not trying to make it impossible for people to become members of this church. Y no hacemos lo imposible para que las personas puedan ser miembros de esta iglesia. But hey, if you're going to become a member at this church, let's have full commitment. Pero si va a ser miembro de la iglesia, tiene que tener una entrega completa. We're not trying to make it complicated for people to follow the Bible. No lo hacemos complicado para que las personas sigan la Biblia. But if we're not taking the challenge to follow bold commandments in a fearful age, no rewards. Pero si no tenemos esa fuerza de voluntad para tomar esos retos en un tiempo de temor, no va a haber recompensas. Now, killing giants is not complicated. El eliminar gigantes no es complicado. It just means we have to be bold. Simplemente tenemos que ser valientes. And that boldness is something that only God can give you when you ask for it in prayer. Y esa valentía solo Dios puede darla cuando usted la pide en oración. But who's praying for it? Pero ¿quién está orando por ello? I'm not saying it's bad to pray for your food. I'm not saying it's bad to pray for physical safety. Y no estoy diciendo que es negativo orar por su comida o por seguridad. But who is praying for boldness to say exactly what God would have you to say, or write what God would have you exactly to write? Pero ¿quién está orando por las palabras apropiadas que usted tenga que decir cuando Dios quiere que usted tenga que decirlas? When you kill a giant, that means the challenge is bigger than you. Cuando usted elimina a un gigante, quiere decir que el reto es mucho más grande que usted. But do you think that God is bigger than your challenge? Pero usted cree que Dios es mucho más grande que su reto. Hey, you know, if you see a giant, you got to kill it in the name of the Lord, Si usted ve a un gigante, tiene que eliminarlo en el nombre del Señor. so that other people can get inspired to kill that giant too. Para que otras personas puedan ser inspiradas a eliminar gigantes también. Maybe that giant is an addiction. Quizá ese gigante es una adicción. Maybe it's a particular lust. Quizá es un pecado. Maybe the giant is claiming this city and this entire county for Jesus Christ. Quizá el gigante es clamar esta ciudad para Jesucristo. Maybe that giant is understanding a particular Bible passage to help somebody today. Y quizá es un pasaje, el poder entender un pasaje bíblico, el cual tiene que compartir con alguien más. Hey, beloved, will you stand in the minority? ¿Está usted dispuesto a estar en la minoría? People only feel brave when they stand in the majority, but when you're a giant killer or a mighty man, you're going to have to stand alone sometimes. Y muchas personas tienen esa valentía cuando están en la mayoría, pero cuando se está en la minoría, generalmente es un área de soledad cuando tienen que enfrentar a esos gigantes. Will you take the challenge even though it's above your ability? Y podría usted tomar ese reto aunque sea un poco más allá de su habilidad. You know, when we started this ministry, this service, it was far beyond our ability. Cuando iniciamos este ministerio era mucho más grande que nuestra habilidad. And yet God sent the people who will come and help us. Pero Dios ha enviado a las personas que nos ayudan. And God provided the things that we would need to pay for this ministry. Y Dios ha proveído lo que se necesita para pagar por este ministerio. And whatever challenge that comes next, either in your life or in this ministry, God is more than sufficient to help us defeat that giant. Y cualquier reto que venga en su vida o en este ministerio, Dios es más que suficiente para enfrentarlo. Will you stand even though no one else wants to? ¿Podría usted estar ahí aunque nadie más quiera hacerlo? Wanted. ¿O quiera hacerlo? Mighty men who will do great things for God alone. Se necesitan hombres valientes que hagan cosas solo por Dios. Wanted. Requerido. Giant killers. Personas que eliminan gigantes. Those who are willing to take a challenge of serving God when the challenge is way bigger than them. Esas personas que están dispuestas a asumir ese reto, aunque es mucho más grande que ellos. Shall we bow for prayer? Vamos a inclinarnos y orar. This message was primarily intended for the Christians. Este mensaje es inspirado para los cristianos. And for those of you who are Christians here today, I think it's pretty clear what you need to pray over. Y para los que son cristianos aquí es claro por lo que nosotros debemos de orar. To take a challenge or a commitment that you've been afraid of. De tomar ese reto, el cual hemos tenido temor de hacerlo. Now, I think we ought to do as many things in the Christian life together as we should. Debemos de hacer muchas cosas unidos en la vida cristiana como debemos de hacerlo. Eating together, praying together, etc. Convivir, orar juntos, Witnessing together, serving together. Servir juntos, testificar. But there are times when those trials, you have to bear them alone, just you and God.
pero hay pruebas que se tienen que enfrentar solos con usted y Dios. For the Christians right now, regardless I'm talking, right now is the time for you to commit that to the Lord, to spend some time in prayer. Y para los cristianos ahora es el momento de entregárselo al Señor y es pasar ese momento en You pray oración. silently, you pray out loud, it's however God leads you. Como Dios le guíe, orar en silencio o en voz alta. I found myself when I'm driving up to this ministry, I pray out loud, and my wife and my daughter are watching, even as I pray with my lips moving. Y cuando vengo viajando hacia este lugar, muchas veces me encuentro orando en voz alta. Mi esposa y mis hijas están observando. But for those of you that are not yet Christians, Pero para los que no son cristianos, that have never called upon Jesus as your Savior, que nunca le han pedido a Jesucristo que sea su Salvador, or for those that have not yet trusted alone in Him, and Him only for the forgiveness of sins and eternal life, y para los que no han confiado en Él, solamente en Él como perdón, para que Él perdone sus pecados. the fact of the matter is, if you are not a biblical Christian yet, you cannot be a giant killer or a mighty man. Si usted no es un cristiano bíblico, usted no puede llegar a ser un hombre valiente o que puede eliminar gigantes. Your first step is to call upon Jesus as your Savior. El primer paso es pedirle a Jesucristo que sea su Salvador Your first step is to be a believer in the Lord. y ser creyente en el Señor. And if you're not sure that heaven will be your home, Y si usted no está 100% seguro que el cielo es su hogar, but you sure would like to call upon Christ Jesus as your Savior, pero usted quiere pedirle a Jesucristo que sea su Salvador and you would like to have the eternal life that the Bible speaks of, y quiere tener esa vida eterna de la cual la Biblia habla, then if you believe on Christ, si usted cree en Jesucristo and you can pray a prayer something like this, repeating after me. y si usted puede orar esta oración y repetir después de mí, Dear God, oh Dios, I know that I'm a sinner, yo sé que soy un pecador, unworthy of heaven, que no merezco el cielo, but I thank you for the Lord pero Jesus, te doy gracias por Jesucristo, who died upon the que cross murió en la cruz and rose from the grave. y resucitó de la tumba. I believe and accept Him alone, Creo y acepto a Él solamente, trusting nothing else, confiando en nada más, for the forgiveness of sins por el perdón de pecados and eternal life. y vida eterna. Help me to live Ayúdame a vivir the biblical life la vida bíblica in Jesus' name. en el nombre de Cristo. And with your head still bowed and if your eyes are still closed, if you prayed that prayer this morning, Con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados, si usted hizo esta oración esta mañana and you meant it unto God with all your heart, y la hizo sinceramente de todo corazón, then God has heard you and taken away your sins. Dios le ha escuchado y ha quitado sus pecados. Thank you, God, for every time you give us grace to stand alone. Oh Dios, gracias por cada oportunidad que nos das esa gracia para estar solos. And thank you for the Abishais whom you raise up in our life to help us. Y gracias por las personas que son levantadas en nuestra vida para ayudarnos. Thank you for those who have done great deeds and have been willing to take a challenge bigger than themselves. Gracias por esos que han hecho grandes cosas y están dispuestos a tomar los retos que son muy grandes. Lord, I'm facing a congregation many times where they fear a lot of things that are coming their way. Y estoy frente a una congregación con temor a todo lo que viene en el futuro. Health challenges that are bigger than them. Problemas de salud que son mucho más grandes que ellos. Legal and monetary challenges that are bigger than them. Problemas legales, problemas monetarios. Family and work challenges that are bigger than them. Familia, retos de trabajo que son mucho más grandes. And I pray that you would allow them to be mighty men and giant killers, Y estoy orando para que sean valientes y que puedan eliminar esos gigantes. so that the lost souls would repent and believe upon your name, Para que los que aún no te conocen se puedan arrepentir y creer en tu nombre. so that the believers would be strengthened in you. Para que los creyentes sean fortalecidos en ti. Lord, I pray that you'd help develop our patience for this. Ayúdanos a desarrollar paciencia con esto. Lord, perfect our faith in this. Perfecciona nuestra fe en ello. And I pray that you do so that, Lord God, everything that you have put into our hands, we would complete it. Y que oro para que todo lo que tú pones en nuestras manos nosotros podamos completarlo. Father, I pray for the lost souls that are here today that have
call upon Jesus, Savior, that they Oro would do so. por las almas que aún no te conocen, que están aquí en este día. And I pray there would be a true confession of faith. Que haya confesión de fe. Lord, deliver us from being a generation where we pray prayers and never mean them. Líbranos de ser una generación de hacer oraciones que no son sinceras. Lord, deliver us from being a generation who makes confessions of faith, and yet, Lord, the confession was insincere. Y líbranos de ser una generación de hacer confesiones que no son sinceras. And I pray and I ask you, Heavenly Father, that your will be done this morning, Y estoy pidiendo, Padre, que tu voluntad sea hecha esta mañana and that your name would be glorified. y que tu nombre sea glorificado. In Jesus' precious name, En el nombre de Cristo. amen. Amén. I want to say thank you for coming this morning. Gracias por venir esta mañana. Again, I want to acknowledge Tammy, who's here for our service while she's visiting out of town. Quiero dar la bienvenida a Tani, que me está visitando. I want to acknowledge Miss Maria Levis Shoji, who are here for this morning. Glad to have you. María Leiva y sus hijos que están con nosotros esta mañana. Okay, be sure to greet them on your way out before we dismiss for today. Salúdenlos antes de partir esta mañana. All right, let's give some announcements. Break out your calendars. Los anuncios en sus calendarios. If you come to the San Leandro Wednesday service, you're going to be worshiping alone. Si usted viene el miércoles al servicio, va a estar solo. Come down on Tuesday the 26th instead, okay? Venga el martes 26 en lugar del miércoles. If you have a testimony that you want to give, make sure you write it out, Si tiene un testimonio que compartir, asegúrese de escribirlo, okay? Hopefully it doesn't go over 3 minutes, que no sea más de 3 minutos. okay? But the midweek service in San Leandro has been moved from Wednesday the 27th to Tuesday the 26th instead. El servicio tradicional del miércoles ha sido movido al día martes. Our next service here in the high school will be on December 8th. Diciembre 8 es el siguiente servicio aquí en la high school. And then the week after that will also be in the high school on December 15th. Y la semana siguiente también va a ser aquí en la high school. I wanted to do it on the 22nd, but they don't let me be here on the week of Christmas or New Year's. No permiten que estemos aquí en la semana de Navidad o el Año Nuevo. I totally forgot to bring Christmas musical flyers. Shame on me. Y olvidé traer las invitaciones de Navidad. But for the San Leandro Christmas musicals, Saturday, December 14th, that's Chinese translation. El sábado, el programa musical de Navidad va a haber traducción en chino. Okay, that's doors open at 5 p.m. December 14th. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. Okay, now December 15th, 5 p.m. the doors open. El día 15, 5 de la tarde, las puertas se abren. And that's in San Leandro. En Okay, San Leandro. that's for Spanish translation. Y ahí es el día de traducción en español. So if you bring someone who's Spanish speaking on Saturday, you'll have to be the translator for them. Si invita a alguien el sábado, usted va a tener que traducir para él. All right. I think that's all the announcements that I have to give. I hope I didn't miss anything. Todos los anuncios que tenemos. If there's anything that anything we can serve or pray over, see one of us before you leave for today. Si necesita una petición de oración, puede vernos antes de partir este día. I think Hermana Mariana and the other ladies, they brought a lot of good food. So don't miss out on that. They will be offended if you don't taste it. Okay? Asegúrese de compartir la comida que está afuera. Thank you for your tithes and offerings. That's how we pay for the expenses in this ministry. Gracias por sus diezmos y ofrendas, que es como se mantiene el ministerio. Okay, I'm going to dismiss myself to here where, actually, you know what? I think I can I'll be the one to close the prayer. I can just dismiss over here. And the original setup, I had to walk out that way. But I'll go ahead and close in a word of prayer, and then we'll dismiss for today. Vamos a despedirnos en oración. Let's pray. Oremos. Thank you for victory, Father. Gracias por la victoria, Padre. Thank you that, Lord, if we want it bad enough, there's the capacity to be a mighty man and a giant killer. Gracias de que si tenemos esa fuerza, voluntad, podemos tener esa valentía y poder eliminar esos gigantes. May every need, physical and spiritual, be met, Lord, in this place. Que cada necesidad física y espiritual pueda ser llenada en este lugar. Give your people traveling mercies and great grace to witness as we dismiss for today. Da misericordia a tu pueblo cuando van de regreso y esa capacidad de poder testificar. In the precious name of Jesus we ask En you. el precioso nombre de Cristo pedimos. Amen. Amén. All right, you are dismissed. Están despedidos. Pudding.